Bienvenidos al segundo video de la serie de paneles de Smart Studio en el que presentaremos el panel de matrices. Para lograr esto utilizaremos este documento de Smart Studio y vamos a comenzar presentando el panel de matrices. Este panel de matrices contiene 11 iconos que producen diferentes operaciones. El primero es para declarar una matriz o vector, el segundo para obtener el determinante de la matriz, el tercero para obtener la matriz transpuesta, el cuarto para obtener lo que se llama un cofactor, el quinto para obtener lo que se llama un menor, estos son determinantes. El sexto es el producto vectorial o producto cruz de dos vectores. El séptimo es sobre vectorización de funciones. El 8 y el 9 es para producir rangos de valores, que se utiliza mucho en programación. Y el 10 y el 11 es para definir elementos de una matriz o un vector. Vamos a dar unas cuantas definiciones para entender mejor. Una matriz es un arreglo de números de forma rectangular. En este caso tenemos m filas y n columnas. Entonces se escribe a m por n, es decir, el número de filas por el número de columnas. Y este sería un elemento genérico con subíndices i, j, en que la i varía de 1 hasta n y la j de 1 hasta m. Si tenemos el mismo número de filas que de columnas, la matriz se llama una matriz cuadrada. Para insertar una matriz se puede utilizar este icono o se puede usar control M. El determinante de una matriz es un número asociado con la matriz que se calcula de una forma específica. Por ejemplo, para una matriz de 2 por 2, el determinante resulta de multiplicar el primer elemento, o los dos elementos de la diagonal principal positivos menos el producto de los dos elementos de fuera de la diagonal. Y para matrices de 3 por 3 y otras matrices, hay otras formas de calcular. Aquí no vamos a pasar mucho tiempo determinando esas formas de calcular, sino simplemente usar la función determinante para calcular determinantes. La transpuesta de una matriz es la matriz que resulta de intercambiar filas y columnas. A11, A12 es una fila, pasa a ser la primera columna aquí. Esa se llama la transpuesta. El cofactor es el determinante de una matriz reducida que resulta de eliminar la fila i y la columna j. El cofactor de una matriz se obtiene usando este icono. Este es el de transpuesta, este es el de cofactor y este es el del menor. El menor es lo mismo que un cofactor, pero está multiplicado por 1 negativo elevado a la potencia i más j. ¿Para qué se utilizan estos dos, el cofactor y el cofactor y el menor? Se utilizan para calcular determinantes, pero estos son problemas de interés en álgebra lineal y pues no lo utilizaremos mucho aquí en esta presentación. Nada más se los presento como una definición. Así como les decía, están en el cálculo de determinantes. Estas son algunas definiciones de matrices. Y para vectores tenemos un vector fila con n elementos, se puede definir como 1 por n, con u sub i, con i yendo de 1 hasta n, siendo el elemento genérico del vector. O puede ser un vector columna con m elementos, en este caso puede ser 1m, con j que va de 1 hasta n. En problemas de física y otras ciencias se utilizan mucho vectores físicos. Estos son vectores que tienen tres componentes en las direcciones x, y y z, con vectores unitarios i, j, k. Esta es la forma en que se escriben como sumas de vectores y vectores unitarios. En Smart Studio se referirán como vectores columna de tres elementos como estos, por ejemplo. Y en el producto vectorial que está indicado por esta opción resulta de esta manera. Así lo calculamos ahorita haciendo clic acá, poniendo u, moviéndonos a la derecha para poner la v, y se hace control punto para obtener el resultado simbólico. Esos son los tres componentes de un producto cruz. En física se define como el determinante de una matriz que consiste en poner los vectores unitarios i, j, k en la primera fila y los componentes de u y v
en la segunda y tercera fila correspondiente. También existe un producto escalar o producto punto que consiste en multiplicar simplemente U por V y se multiplican los componentes correspondientes. Y esas son algunas de las definiciones necesarias para entender la operación de estas funciones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a definir una matriz 4x4 y dos vectores tridimensionales. Hacemos clic aquí a la derecha de A igual y vamos acá y me dice pues tiene 3x3, ese es el defecto. Vamos a poner 4x4 y vamos a levantar esto un poquito y poner valores arbitrarios, digamos 3, flecha a la derecha, negativo 4, flecha a la derecha dos veces, 5, vamos a poner un 0 ahí, flecha a la derecha, un negativo 2, dos flechas a la derecha. Para pasar al siguiente elemento, pongamos un 4 allí, un menos 6, dos flechas a la derecha, un 8, un 4, un 3, un 1, un negativo 9, un 12, derecha 4, negativo 3. Y aquí tenemos una matriz de 4x4. Ahora vamos a definir dos vectores tridimensionales. Podemos utilizar este otra vez o control M. Si digo control M acá voy a utilizar 3 filas y una columna. Y ahí voy a poner mis componentes, digamos 5, negativo 3 y 2. Por ejemplo, ese es un vector. Y el otro vector sería igual, acá ponemos tres filas y una columna. Y vamos a poner acá, digamos, un 8, un 4 y un negativo 3. Calcular el determinante de A. Para calcular el determinante de A iríamos a esta función y poner la A aquí e igual. Ese es el determinante de A. La transpuesta de A iríamos a esta función y poner la A ahí, y aquí nos da la inversa, la transpuesta de esa matriz. Voy a hacer una pequeña chequeo aquí en lo que se refiere a las cifras decimales. Vamos a deshabilitar los ceros a la derecha. De esta manera, si repito este cálculo haciendo A transpuesta, ya no aparecen los ceros a la derecha. Muy bien. Obtener el cofactor. Para obtener un cofactor hacemos clic acá, ponemos aquí el nombre de la matriz que es A y aquí ponemos el factor 2, 2, o sea los índices, y aquí el menor sería la M de A y aquí tenemos los índices 1 y 3. Estos no se preocupen mucho por ellos, son cosas que se utilizan en el cálculo de determinantes. Obtener el producto cruz de U por V, ese sería cosa de hacer un clic acá, poner U y V en el segundo y el signo igual. Vamos a darle un poco de espacio acá y ese es nuestro producto cruz. Y si olvidáramos el producto punto, diríamos solamente U por V y este valor es de 22. Pues vectorizar a una función. Si tenemos la función seno y exponencial, por ejemplo, escribo seno de U y pongo igual, me da un problema porque U es un vector y la función se aplica a un solo valor. Entonces lo que hago es seleccionar seno de U y apretar esta flecha acá. Y ahora sí, al ponerle la flecha, al vectorizar, estamos utilizando cada elemento del vector U en la función seno. Si digo exponencial de B, diría exponencial B. Vamos a seleccionar el resultado acá, ponerle la flecha, igual, y ya me da el exponencial de cada uno de los términos en V. Obtener un rango. Esto vamos a regresar acá a la definición de rangos. Aquí estábamos hablando de vectorizar funciones.
aquí tengo un ejemplo un poco más complejo en el sentido que yo definí mi propia función seno de x más coseno de x y tengo un vector de valores s. Entonces ahora hago f de s y le aplico la vectorización y me aparece un vector de resultados. Los rangos. Los rangos son básicamente vectores columnas que siguen una cierta regla. Cuando se ponen dos valores, simplemente se va a ir del primer valor hasta el segundo valor de ser posible en incrementos de 1. Por ejemplo, para escribir este rango acá, lo voy a 2.5 a 7.7. Lo voy a comenzar acá. Se hacen clic, se busca este rango, se pone 2.2 y aquí creo que teníamos 5.7 igual. Entonces básicamente lo que sucedió aquí es que se tomó el primer valor 2.2, se le incrementó 1, 3.2, 4.2, 5.2. El siguiente sería 6.2, pero 6.2 ya pasó del 5.7, entonces se queda ahí. Y así es como se producen esos vectores. Por ejemplo, aquí comienzo con 5 y termino en 8.3. Incrementando en 1 voy por 5, 6, 7 y 8. El siguiente sería 9, que ya es mayor que 8.3. Entonces paro en el 8. Este es un vector que comienza en negativo 3 hasta 2 e incrementos de 1. Un vector, es decir, un rango. Si utilizamos tres elementos, pondríamos primero el elemento inicial, después el elemento final y después el elemento segundo, que es igual al elemento inicial más un cierto incremento. Entonces, por ejemplo, los ejemplos dados aquí tenemos, voy a repetirlo acá arriba. Voy a poner la función rango. El primer elemento es un 2.2 que debe llegarme hasta 4.5, de manera que el segundo elemento sea 2.6, es decir, un incremento de 0.4. Y así es como obtengo mi vector, es el mismo que está acá. No sé que voy a eliminar este. Comienzo en 2.2, voy a 2.6, entonces mi incremento es de 0.4, así que continúo con 0.4, 3, 3.4, 3.8, 4.2. El siguiente sería 4.6, pero 4.6 es mayor que 4.5, entonces termino en 4.2. Aquí vamos de 8 a 32 en incremento de 12, 8, 12, incremento de 4. De 8 a 12, 4, 8, 12, 16, 20, 24 hasta 32. Y aquí podemos ir en incrementos negativos, 0 con incremento de negativo 2 a negativo 10, para obtener este rango. Esos rangos se utilizan mucho en programación. Así que podemos obtener aquí un rango de 2.3 a 8.3. Nada más tenemos que poner 2.3 en el primer elemento y 8.3 en el segundo elemento para producir el vector. Puse 2.4. Es 2.3. Y en el siguiente un rango de 2.5, 3, 3.5. Esto va a ser escrito de esta manera. 2.5 como mi valor inicial, hasta 4.5 como mi valor final, con incrementos de 0.5, de manera que el segundo elemento es 3. Y esto me da el resultado que yo quería: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5. Redefinir uso 2. Y si hago una lista de U acá, tengo mis resultados. Y si utilizo el elemento acá, pongo U en el primer espacio y el segundo elemento, y hago un barra espaciadora para recoger la expresión entera, hacer una asignación y le vamos a poner 4, por ejemplo. Al hacer este cambio, si ahora listo el valor de U, aparece mi segundo valor que ha sido cambiado de -3 a 4 utilizando esta expresión. De la misma forma podemos redefinir el elemento de la segunda fila, tercera columna de A. Recordemos que A tiene esta forma. Y lo que voy a hacer aquí es utilizar mi elemento, poner una A acá y ponerle los índices 2 y 3. Hacer barra espaciadora
dos puntos y vamos a cambiar, este es el elemento de la segunda fila, tercera columna es este 4, vamos a cambiarlo a un negativo 8, digamos. Si ahora listamos la A, veremos cómo ese valor cambió de 4 a negativo 8. Y así es como se utilizan estas funciones de el panel de matrices. Esta es una introducción rápida con unas cuantas definiciones y utilizando las 11 funciones disponibles acá. En otro video posterior vamos a hablar más detalle sobre el uso de matrices. Por el momento terminamos este video sobre el panel de